Ahora la siguiente participación es del compañero Adrián Alvarado. Yo apenas tengo el gusto de conocerte por medio de Mari, que es la que nos contactó, y ojalá nos pueda también compartir de su experiencia personal y de su entendimiento de lo que pasó en ese momento. Adelante, compañero. Ya lo comentó la compañera, están por cumplirse 9 años de esta tragedia, pero yo también quiero recordar otra fecha. Hoy es 23 de septiembre, tenemos que recordar el asalto al cuartel Madera sucedido en 1956, tenemos que recordar también que un 23 de septiembre Politécnico Nacional, y tenemos que recordar que otro 23 de septiembre de 1968 nuevamente el ejército vuelve a tomar las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional en el contexto del movimiento estudiantil del 68. Eso nos sirve para saber qué papel ha jugado esta institución en la historia nacional. Nosotros sabemos que la mayor parte de las personas que componen el Ejército Nacional es gente del pueblo común y corriente, pero no es lo mismo los grandes generales que los soldados rasos. Muchas veces los grandes generales tienen sus intereses más acorde a los intereses de la oligarquía de este país que el de un soldado común. Cuando hablamos que el ejército es pueblo, no podemos hablar de manera general. Tenemos que hacer esa diferenciación y también tenemos que recordar que esta institución a lo largo de la historia del país ha implementado la guerra sucia y la guerra contra la propia población y los movimientos sociales. Desde el asesinato del dirigente campesino Rubén Jaramillo, los movimientos estudiantiles en los 50, los 60, el ataque a los movimientos huelguísticos del 58, de la década de los 50, contra los ferrocarrileros, contra los propios trabajadores, el papel que jugó en el movimiento estudiantil del 68, el papel que jugó en la guerra sucia que provocó miles de desaparecidos en este país, la masacre de Acteal en Guerrero, la masacre del Charco, la masacre de Aguas Blancas, lo que sucedió en Tlatlaya, aquí en el Estado de México, y más reciente lo que sucedió en Ayotzinapa. Yo creo que nuestro papel no es lavarle la cara a una institución que sabemos que ha jugado este papel en contra de la propia población. Nuestro papel es explicar qué es lo que está sucediendo y es explicar qué es lo que sucedió aquel 26 de septiembre del 2014. Entonces creo que el recordar no solamente es para no olvidar, sino para construir el presente y para cimentar el presente y construir un mejor futuro. Las normales rurales fueron producto de un proyecto educativo surgido de la época del cardenismo. Cárdenas le abrió la puerta a la educación a los hijos de los obreros y los campesinos pobres. Cárdenas creó el Instituto Politécnico Nacional, pero también crea los normales rurales. Las normales rurales desde su nacimiento han estado vinculadas profundamente a las luchas de los campesinos pobres en nuestro país. La organización estudiantil de las normales rurales ha estado vinculada profundamente con cada uno de los movimientos sociales que se ha dado dentro de nuestros propios países. Y el nombre de la organización estudiantil de las normales rurales es bastante sugerente. Es la Federación Estudiantil de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Entonces tenemos que contextualizar lo que sucedió en Ayotzinapa en torno a una guerra permanente en contra de la educación pública y del normalismo rural que durante décadas los gobiernos del PRI y el PAN implementaron. No se puede entender este odio hacia los estudiantes de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa sin esta guerra permanente que los gobiernos del PRI, los gobiernos del PAN implementaron contra la educación pública y en particular contra aquellos que la defendieron profundamente y en particular contra los estudiantes de las normales rurales. Ahora se sabe qué es lo que sucedió aquel 26 de septiembre. Los estudiantes de la FEXUM, los estudiantes normalistas, estaban organizándose para acudir a la manifestación del 2 de octubre en la Ciudad de México. Como es costumbre de ellos, pues están tomando una serie de autobuses en Iguala, Guerrero. Nadie
Ellos no sabían qué era lo que contenía uno de aquellos autobuses. Lo tomaron, lo trasladaron lo querían trasladar a la normal rural, pero lo que contenía uno de los autobuses involucraba al crimen organizado, involucraba a la policía municipal de Iguala, involucraba a la policía estatal de Guerrero e involucraba incluso a altos mandos del ejército. Existía o existe una red de tráfico de drogas que va de Iguala hasta Estados Unidos, donde todos los órganos del Estado estaban involucrados. Altos niveles del gobierno sabían, protegían esta ruta, y el odio, la reacción en contra del normalismo rural se debe a esta situación. Primero, la primera vertiente, que vienen de esta vertiente popular de la educación pública, que han luchado constantemente, cotidianamente en defensa del normalismo rural y de educación pública, y que además casualmente aquel 26 de septiembre se involucran sin saberlo en que algunos de esos autobuses contenían esta situación. La madrugada, en la noche de ese día, la policía municipal, la policía estatal, el gobierno de Guerrero, el gobierno municipal de Iguala, la Procuraduría General de la República, altos mandos del ejército sabían lo que estaba sucediendo en las calles de Iguala. Desaparecen a decenas de estudiantes. La hazaña con que actúan es producto del odio hacia el normalismo rural, pero también es parte de un proceso de impunidad que se vivía en el país, de este narcoestado que nos hablaban, de este estado que ya no se sabía si el estado estaba infiltrado por el narcotráfico o el estado promovía el narcotráfico. La famosa guerra contra el narcotráfico promovida por Felipe Calderón, ahora se sabe que no fue como tal, sino fue una guerra para proteger al cártel predilecto de los gobiernos panistas, y que la violencia al que se sumió el propio país es producto de la reacción de las bandas rivales, que el Partido Acción Nacional no les dio protección. Esa situación continuó con el gobierno de Peña Nieto, y este narcoestado estaba actuando prácticamente en todas las instituciones del Estado, desde el gobierno federal, desde todos los niveles de la policía y desde dentro de altos niveles y altos mandos del propio ejército. Este Estado actuó con todo el peso contra el normalismo rural. Ahora se sabe que los estudiantes fueron divididos en diversos grupos. Se sabe que los celulares de los estudiantes incluso estuvieron en el campo militar número 1 de aquí, del Estado de México, y se sabe que los celulares estuvieron funcionando días después a la propia desaparición. Y después de eso, lo que sigue es un proceso de encubrimiento por parte del gobierno de Peña Nieto hacia lo que sucedió. La famosa verdad histórica que fue construida con base a mentiras, con base a torturas, con base a violencia sistemática, fue echada abajo. Pero también no debemos olvidar que desde el propio Estado, desde el propio gobierno federal, desde el propio PRI gobierno, desde el propio narcoestado, se construyó una versión para intentar engañar a millones de personas. Se torturaron a policías, se torturaron a gente inocente para inculparse de ese crimen que ellos no cometieron. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles son las tareas pendientes a 9 años? La pregunta es el por qué no se ha resuelto el caso. Si tenemos un gobierno democrático, un gobierno atento a las necesidades de la propia población, ¿a qué se debe? Desde nuestro punto de vista, se debe al actuar de los altos mandos del ejército. Se debe al actuar de este sector privilegiado del propio ejército, que se niega a dar a conocer la verdad de aquel 26 de septiembre del 2014. Porque altos mandos del ejército estuvieron involucrados en ese crimen de Estado, y que no quieren que sean juzgados como cualquier civil, pero que cometieron un crimen en contra de 43 jóvenes. El ejército está protegiendo a los altos mandos del ejército. De ahí la petición de los padres de familia, de los normalistas desaparecidos, que a la actualidad siguen insistiendo en que el ejército se niega a dar
toda la información de lo que sucedió aquel 26 de septiembre. Y creo que un papel del propio movimiento social es exigir que la verdad se conozca a profundidad. Porque el saber lo que sucedió con los estudiantes de Ayotzinapa es saber lo que sucedió en la masacre del Charco, de Aguas Blancas en Guerrero, saber lo que sucedió en Tlatlaya con el actuar del ejército, es saber lo que pasó y sucedió en la Guerra Sucia, donde el Estado le declaró la guerra a miles de jóvenes y luchadores sociales durante la década de los 70s y 80s, es saber lo que pasó el 2 de octubre de 1968 y es saber lo que pasó durante todos los gobiernos del PRI y el PAN que le declararon la guerra a la población. Entonces creo que desde nuestro punto de vista, nuestro papel no es encubrir lo que está sucediendo, sino exigir que se sepa la verdad a profundidad. Y yo quisiera terminar con algunas ideas generales y algunas conclusiones. Engels y Carlos Marx, pensadores, grandes pensadores, decían que el Estado, en última instancia, es un grupo de hombres armados al servicio de la gran propiedad. Es decir, la policía, el ejército, están para servir a los grandes propietarios a nivel general. Entonces la consigna de fue el Estado sigue siendo válida, porque las Fuerzas Armadas estuvieron involucradas en la desaparición, la policía estuvo involucrada en la desaparición, la policía estatal, la policía municipal. La consigna sigue siendo válida, fue el Estado. Y además, desde nuestro punto de vista, el Estado no ha cambiado su carácter, incluso con el actual gobierno. El Estado sigue siendo el mismo. No ha habido un cambio de la policía, no ha habido una depuración de los mandos policíacos, no ha habido un cambio del ejército y siguen actuando igual que en el viejo régimen. Entonces la consigna del fue el Estado en el 2014 sigue siendo válida para esta fecha. Fue el Estado y sigue siendo el Estado el que sigue encubriendo este crimen. Sigue siendo el Estado el que se niega a dar la información a pesar de que amplios sectores de la sociedad exigen saber qué pasó. A pesar de que existe un gobierno democrático que quiere saber qué es lo que sucedió, el Estado está presionando para que esta situación no se sepa, no se conozca a profundidad. Y otra idea, nosotros nos dimos cuenta de lo que sucedió en la madrugada. Estábamos en el Instituto Politécnico Nacional, 2 días antes había estallado un movimiento estudiantil en el propio Politécnico. En la madrugada nos enteramos de lo que sucedió. Inmediatamente el Estado operó para que esa situación no se supiera. Montaron una verdad histórica que se ha echado al bote de la basura. Nos engañaron vilmente los medios de comunicación, el procurador, el gobierno de Peña Nieto, la policía, el ejército, son los responsables de esta famosa verdad histórica. Nos engañaron, pero además son los mismos que actuaron 2 años antes contra el movimiento democrático de los trabajadores de la educación cuando se movilizaron contra la reforma educativa. Fueron los mismos que nos engañaron diciendo que era necesaria una famosa reforma educativa implementada desde las cúpulas empresariales, los mismos que actuaron para reprimir a los maestros en Chiapas, Michoacán y Guerrero, y los mismos que actuaron para satanizar todo proceso de movimiento social. Lo que sucedió ya lo sabemos, un movimiento social de gran envergadura, movilizaciones de cientos de miles a nivel nacional exigiendo lo que sucedía, pero además, desde nuestro punto de vista, y con esto quiero concluir, nos dirigíamos a un proceso de un estallido social. Si no hubiera sucedido el resultado electoral del 2018, hacia donde nos dirigíamos a este país, era un proceso de insurrección social, producto del hartazgo de la población en contra de los gobiernos del PRI y el PAN. Y con esta última idea quiero terminar. Si la población, si los jóvenes y los trabajadores nos movilizamos en contra de lo que representaron los gobiernos del PRI y el PAN, creo que las banderas no las tenemos que abandonar. El presidente ha dicho que hay que ponerle fin al neoliberalismo, pero el neoliberalismo aún está presente en varias instituciones.
está presente en la Suprema Corte de Justicia, está presente en el Ejército Federal, está presente en las policías, está presente en algunas políticas económicas de algunas instituciones. Y esta situación no lo vamos a erradicar con un solo hombre en la presidencia. Una sola persona no puede cambiar décadas de saqueo a este país, décadas de represión y de ataque a la población. Para eso necesitamos la organización abajo, la organización de los jóvenes, la organización de los trabajadores, de las amas de casa en los barrios, la organización de los campesinos en las comunidades, la organización de las comunidades, para que desde abajo revertamos lo que de manera institucional no se puede hacer. Es decir, creo yo que uno de los grandes errores de este proceso del 2018 a la fecha es que hemos abandonado la calle. Nos dirigíamos a un proceso de estallido social, las calles eran nuestras, pero le encargamos el proceso de transformación a un solo hombre en la presidencia. Y ese solo hombre se está enfrentando a los poderes fácticos, a los poderes empresariales, al propio Estado y al propio ejército. Pues esa situación no puede ser así. Creo que una de las tareas próximas es reactivar al movimiento social, reactivar al movimiento de los trabajadores, reactivar al movimiento de la juventud, reactivar al movimiento de los campesinos pobres, reactivar al movimiento en las colonias populares para decir, el proceso de transformación, ¿qué queremos? ¿No? Lo vamos a hacer de manera organizada y desde abajo también. Y no vamos a permitir que regresen los que durante décadas saquearon, robaron, mintieron y reprimieron al pueblo de México. Pero para que no regresen, para que no vuelvan, para que no regrese esos gobiernos de mentira y saqueo, no es necesario solamente el ganar la presidencia. Es necesaria la organización social, la organización popular, la organización de los obreros, los campesinos y la juventud, y que todo mundo movilizados digamos que es momento de transformar profundamente y al servicio del pueblo esto que en el 2018 se expresó por la vía electoral, pero que antes se había expresado por el movimiento social y que el ambiente continúa. Ningún cambio duradero de transformación social ha perdurado sin la organización abajo. Es una de las tareas pendientes y también solamente de manera organizada, movilizada y en las calles vamos a lograr doblegar a estos sectores del Estado que se niegan a otorgar toda la verdad de lo que sucedió el 26 de septiembre del 2014. Compañeros, vivos se los llevaron, vivos los queremos, Ayotzinapa vive, la lucha sigue, no estamos todos, nos faltan 43 y la lucha sigue, compañeros. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Mi mano esa es mi bandera, yo la levanto por donde quiera, verde, blanco, rojo hasta que muera, el barrio prendido ya quemo afuera, soy mexicano, esa es mi bandera, yo la levanto por donde quiera, verde, blanco, rojo hasta que muera, el barrio prendido ya quemo afuera.